Muy buenos días, jóvenes alumnos. Les saluda el profesor Luis Flores. Mi primera recomendación es porque cada uno de ustedes estén cuidándose mucho frente al problema del COVID-19, ¿no? La situación podría salirse del control porque ya mucha gente está saliendo a las calles, haciendo una vida no necesariamente por cuestiones de trabajo, sino hasta de diversión, de distracción, de paseo, que no es el momento, ¿no? Si bien es cierto, ya no estamos en cuarentena, pero tenemos que saber portarnos bien para no adquirir la enfermedad, ¿no? Ya sabemos cómo debemos actuar nosotros, no estar formando grupos, lavarnos muy bien las manos y sobre todo practicar la higiene. En esta clase vamos a ordenar un poco nuestras ideas en lo que se refiere a diríamos en general, al ciclo reproductor, en este caso por supuesto del ser humano, en las etapas, las cosas que debemos tener en cuenta, saberlas para ver si la evolución del nuevo ser, por ejemplo, es la correcta. Porque tenemos que entender que todo este proceso es ocasionado por las hormonas, llamémosle mejor tal vez las glándulas de secreción interna. Ya en una clase anterior decíamos que el órgano femenino es el más completo, más complejo, porque tiene que albergar también al nuevo ser, aparte de producir la fecundación. ¿Ven? Entonces, para que esto sea satisfactoria, debe cumplirse pues con ciertas condiciones. Es decir, tiene que haber maduración y liberación, por ejemplo, de óvulos. De lo contrario, no podría ocurrir pues una fecundación. ¿Y qué es la ovulación? Es un proceso en el cual un folículo del ovárico se rompe y libera un ovocito secundario que se va a transformar posteriormente en un óvulo. Esto ocurre una vez al mes, una vez más o menos unos 28 días aproximadamente, ¿no? Y que va a avanzar después de haber madurado, ¿no? Va a avanzar hacia el útero a través de las trompas de falopio. Todos estos procesos, todos estos cambios son ocasionados por las hormonas. Si nos ayudamos de este gráfico, podríamos iniciarnos en la formación del folículo, ¿no? Que gracias a las hormonas, sobre todo de la hipófisis, estimulan el desarrollo de dicho folículo, ¿no? Y luego el folículo crece y proporciona hormonas y nutrientes al óvulo en su crecimiento. Noten ustedes allí, ¿no? El folículo maduro, que también se llama folículo de Graf, acumula líquido y se produce un aumento de hormonas. Recuerden, ¿no? Las hormonas son las que manejan todo esto. Luego el ovocito secundario es liberado hacia las trompas de falopio. Noten que en este caso ya están, prácticamente está el óvulo ya desarrollado. Luego el cuerpo lúteo, ¿no? El cuerpo lúteo
secreta estrógenos y progesterona, es decir, hormonas, para el crecimiento del endometrio, que es una membrana que va a ubicarse en el útero. El cuerpo lúteo es reabsorbido y si no se presenta una fecundación, es decir, hasta allí todavía no ha habido un encuentro con algún espermatozoide. ¿Ven? Allí es donde termina su maduración del óvulo, es decir, de la célula femenina. Es importante también tener en cuenta aquello del ciclo menstrual, que ocurre durante toda la vida reproductiva de una mujer, ¿no? Cada 28 días aproximadamente, y se va a liberar un ovocito, ¿ya? Y que va a ocurrir gracias también a las hormonas, ¿no? Como la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, que son los que controlan todo este proceso. La actividad endocrina del ovario controla a su vez la preparación del endometrio, es decir, se va preparando el útero para implantar el embrión, en el caso que se produzca la fecundación, ¿no? O sea que no espera todavía que haya fecundación para que se prepare. Simultáneamente se va preparando, ¿no? Para si llega el momento de la fecundación, ¿no? De no ocurrir eso, pues va a venir lo que es la menstruación, que es la expulsión de sangre y otros tejidos a través de la vagina, ¿no? Lo cual indica la liberación del óvulo y los estrógenos y la progesterona. Bien, la fase folicular o preovulatoria, en este caso, la hipófisis libera hormonas como la del folículo estimulante, ¿no? Que promueve la maduración de varios folículos. De ellos solamente uno completa su desarrollo y forma el folículo de Graf, ¿ya? Crece, madura, se producen estrógenos, etc. Y después viene la ovulación, más o menos a los 14 días antes de la menstruación ocurre la ovulación, donde alcanza su máxima concentración del folículo, de la hormona folículo estimulante, ¿no? En esta etapa, el endometrio sigue aumentando el grosor y la irrigación para permitir en el caso de fecundación, como decía en el caso anterior. Luego, en la fase posovulatoria, ya no va a ocurrir, es decir, ya la preparación de estas membranas de la sangre, los estrógenos, ya no van a tener efecto y podría ser expulsado si el ovocito no es fecundado, ¿no? Si no es fecundado. En este crecimiento del endometrio, en este tejido, se implanta entonces el embrión, suponiendo que ha habido una fecundación. Ya está preparado el útero para recibir al nuevo ser. En el caso que hubo fecundación, como pueden ver en este gráfico, unión de uno de los espermatozoides que ingresa al óvulo, que iba a ocurrir normalmente en las trompas de falopio,
simplemente se van a unir las dos células, por si acaso son haploides, ¿no? Y al unirse, desde luego, se forma la célula diploide, es decir, ya los 46 cromosomas de la especie humana. Se forma el huevo o cigoto, ¿no? Y después empiezan a dividirse en forma sucesiva. Fíjense en el gráfico ustedes, de 2, 4, y no va creciendo, el tamaño no aumenta, pero las células pequeñísimas se van reproduciendo en grandes cantidades. Siempre se recuerda, se resalta a la mórula, que se parece a una mora, pues una gran cantidad de células que va a dar origen a los blastocistos, ¿no? Para seguir con su evolución. Y ubiquen que los blastocitos ya están prácticamente implantados en el útero. Esta etapa comprende desde la formación del cigoto o huevo hasta la formación del feto a las 9 semanas de vida. Ese es el desarrollo embrionario, de embrión, ¿no? Y todo ello ocurre dentro del útero de la mamá. Y se distinguen tres etapas muy bien marcadas, que se llama segmentación, gastrulación y diferenciación, que también tiene el nombre de organogénesis. Noten que en la segmentación, como lo veremos en el siguiente gráfico, el cigoto se divide ya por mitosis, o sea que ya todos son 2N, o sea 46 cromosomas, repetidas veces, lo que toma el nombre de blastómeros. Luego viene la gastrulación, donde se forman 3 membranas, ¿no? De acuerdo a su ubicación se le conoce ectodermo, el que está en la parte externa, mesodermo en la parte media y endodermo en la parte interna. ¿Por qué mencionamos esto de la gastrulación? Porque de ellos van a producirse, van a originarse los órganos que vamos a tener nosotros de por vida, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, casi todos los órganos que necesitamos conocer. Del ectodermo, ¿qué cosas forma el ectodermo? Forma la piel, el pelo, las uñas, el sistema nervioso. Noten que es muy importante el sistema nervioso. Y los órganos de los sentidos. Ese es del ectodermo, la membrana externa. Del mesodermo, la intermedia, se forma el esqueleto, los músculos, la sangre, los riñones y el sistema reproductor. Y del endodermo se forma todo el sistema digestivo con sus glándulas anexas, el hígado, etc. Y también el sistema respiratorio como los bronquios y los pulmones. Estos gráficos nos pueden ayudar a entender lo que viene a ser la segmentación. Cada momento, cada instante, las células se van dividiendo y dividiendo muchas veces más, es decir, cuando ya hubo la fecundación, ¿ya? Entonces, lo único que queda ahí es ir creciendo, multiplicándose, para que puedan ocurrir, como hemos dicho, sobre todo en la formación de los órganos, la organogénesis.
Bien, entonces cada una de estas células, por decir así, van a ser muy especializadas para dar origen a nuestros órganos, a nuestros sistemas, a nuestros tejidos y todo ello. Debo recordarles antes que ustedes desarrollen el cuestionario, que la fecundación puede ser de dos clases. Por supuesto, en el ser humano es una sola clase, que es fecundación interna, que es mucho más segura. No se van a perder así nomás las células reproductoras, porque también existe la fecundación externa, como ocurre, por ejemplo, en los animales acuáticos normalmente, supongamos en los peces, que van a expulsar gran cantidad de espermatozoides y que al azar, por coincidencia, van a encontrar a los óvulos que también expulsó el pez hembra. Pero es mucho más difícil, mucho más riesgoso. En cambio, una fecundación interna es mucho más segura, como ocurre, por ejemplo, pues en todos los mamíferos. No se olviden de desarrollar este cuestionario. Prácticamente todo lo que hemos mencionado ya ocurre aquí. Es decir, no hay investigación todavía, pero yo les invito a que sigan buscando más datos, más conocimientos sobre este tema. Bueno, chicos, me estoy despidiendo hasta otra próxima oportunidad, no sin antes recordarles la prudencia que hay que tener con nuestra vida diaria. No salgamos a la calle, respetemos las indicaciones que nos dan. Ya no estamos en cuarentena, pero nosotros debemos cuidarnos, ya porque la situación puede salirse del contexto y en lugar de mejorar, podríamos empeorar. Eso no puede ocurrir, no debe ocurrir y depende de nosotros. Cuídense mucho, cuiden mucho a la familia y muy buenos días.